¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy mejor conocido como el Rapunzel de la programación. En este video vamos a hablar de cosas malas. Ya ven que en este canal hablamos de las cosas malas, no solamente las buenas. Así que yo acabo de sacar un curso de Clean Architecture y no todo es bueno con Clean Architecture. Es decir, este libro lo he leído 2 veces y vamos a hablar de las cosas que yo considero no estar de acuerdo con el libro y sobre todo con las prácticas de Clean Architecture. Como todas las arquitecturas de software, las arquitecturas no son perfectas. A pesar de que el autor te diga que su arquitectura es la óptima, la absoluta, no es cierto. Ninguna arquitectura es perfecta. Así que aquí vamos a desbancar las cosas que yo considero malas de Clean Architecture. Y sí, soy de los que crea un curso de Clean Architecture y después habla mal de lo que es Clean Architecture. Pero no todo es malo, no todo es bueno, así que aquí somos más realistas que solamente optimistas y positivo todo y todo bueno. Aquí somos más realistas. Así que vamos a hablar de Clean Architecture y las cosas que a mí no me gustan. Así que ve dejando un pulgar arriba porque eso me ayuda bastante. Vamos al video. En este tipo de video yo ya sé que va a venir mucha gente purista, que la gente purista, bueno, abunda en la programación. Gente que va a venir a decir, es que tú realmente no conoces Clean Architecture, es que tú no sigues las reglas, es que su purismo, ¿no? Y en la programación el purismo sirve muy poco. El purismo te lleva a estresarte, el purismo te lleva a hacer cosas que no son pragmáticas. Así que todas esas personas que vengan a hablar sobre purismo, bueno, ya saben, me da igual. Así que vamos a hablar primero de Clean Architecture. En sí, las personas que no sepan qué es Clean Architecture, imagina que tenemos 4 capas como propuesta. La primera es para la Enterprise, donde vamos a tener las entidades, donde se almacenan las reglas de negocio más absolutas. En estas entidades puede haber métodos, pero esos métodos que pocas veces van a cambiar. Por ejemplo, en una venta tú sabes que siempre la venta va a ser la sumatoria de sus conceptos. Eso podría ser un método de regla de negocio absoluto. Cuando una venta no va a tener simplemente la sumatoria de sus conceptos, sean descuentos, sean conceptos, es una sumatoria. Entonces, este tipo de reglas podrían ir en la parte de Enterprise, la parte central. La parte que sigue es la parte de aplicación, que se centra más en los casos de uso. Esos casos de uso que te dan como requerimiento, como histories. Ese caso de uso que dice, un usuario tiene que tener tanta longitud de texto en su nombre no puede ir vacío, su nombre tiene que ser único, etcétera. Ese tipo de reglas de negocio se pueden poner en un caso de uso y son los casos de uso que te dan escritos. Esta capa se llama aplicación y ahí vamos a poner casos de uso. Y en la siguiente capa vamos a poner una llamada Interface Adapter que va a transformar las cosas de a medias para cosas externas. Las cosas externas que son los frameworks, son los detalles, es decir, la base de datos, frameworks, tu API, todo ese tipo de cosas que tú puedes quitar y no tienen que afectar a las reglas de negocio. Clean Architecture lo que propone es que las capas de afuera solamente pueden ver para adentro, pero los de adentro no pueden ver para afuera. Y los de adentro dependen de abstracciones, es decir, los de adentro pueden crear interfaces, las cuales simplemente en capas superiores, y de esta manera el de adentro solamente se involucra en la interfaz y en lo que hace la acción, más no como la hace. Es decir, yo tengo una interfaz aquí adentro en las reglas de negocio y esta interfaz tiene un método llamado ADD. A mí no me preocupa cómo lo hagas tú afuera, pero simplemente implementala y tú me la inyectas con inyección de dependencia. Es decir, siempre se está viendo hacia adentro. Bueno, eso es en resumen que es Clean Architecture. Son las reglas básicas, ver siempre hacia adentro y que los detalles siempre importen menos que las reglas de negocio. Las reglas de negocio tienen que ser más protegidas, es decir, si tú cambias algo de medias, tiene que afectar afuera, pero lo de afuera no tiene que afectar lo de medias. Y eso en sí es Clean Architecture. Obviamente esto trae beneficios. Uno de los beneficios es que tú puedes probar las cosas independientemente, ya que no hay dependencias. Sobre todo las partes de adentro, tú puedes probarlas sin importar tener un framework. Las puedes probar directamente con pruebas unitarias, agregándoles información base. Y de esta manera no dependes de instalar un framework, no dependes de instalar una biblioteca, porque todo eso está externo y no debería afectar lo de a medias. También te permite dar escalabilidad, mantenimiento y sobre todo poner frameworks, poner nuevas tecnologías sin que afectes lo principal, la regla de negocio. Es decir, protegemos las reglas de negocio, que es lo que realmente tu producto es lo que te van a pagar. Es decir, las reglas de negocio es lo que tu producto lo define. Y eso es lo que hacen muchas arquitecturas, no solamente Clean Architecture. Proteger las reglas de negocio, les dicen dominio, les dicen business,
Muchas veces le dicen de distintas formas, pero en sí son esa parte que tu producto hace y que lo define. Lo de afuera, pues simplemente son detalles. Hablemos de las cosas que yo no estoy de acuerdo. El mismo autor menciona que este tipo de arquitectura sirve para todos los proyectos, videojuegos, proyectos del tipo que tú quieras, un tipo Uber, un proyecto tipo Mercado Libre, sirve para todo este tipo de proyectos. Puede ser que sí sirva para una gran cantidad de proyectos, pero muchos proyectos no necesariamente son proyectos enormes. ¿Qué pasa con proyectos que son pequeños y tú metes una arquitectura tan robusta como Clean Architecture? Que Clean Architecture es una arquitectura robusta. Hacer capas en tu proyecto cuesta, porque estas capas tienen una separación y por lo cual esa separación hace que tengas que tener un repositorio para esa capa, hace que tengas que tener una estrategia para el deployment. Al final, en un proyecto pequeño, poner tantas capas va a ser más costoso. ¿Vale la pena poner tantas capas en un proyecto pequeño? Pues no siempre, porque muchas veces este proyecto no va a crecer tanto. Entonces poner una arquitectura como esta o decir que este tipo de arquitectura sirve para todos los proyectos, creo que es muy purista o muy absoluto. Creo que hay proyectos donde tú no necesariamente tienes que tener este tipo de arquitecturas. Puedes poner una cosa más básica, sin tantas capas, y puedes salir adelante. Es decir, no digo que no lleves prácticas para separar responsabilidades. Digo que 4 capas son muchas. Y aquí radica un punto clave. Hay una capa intermedia llamada Interface Adapter. Esta capa se encarga de modificar la información que es de afuera hacia la de adentro, y la de adentro hacia afuera. Y esto es crear mappers, crear adapters. Si no sabes qué es eso, es prácticamente tener una entidad y transformarla en otra entidad que pueda entender alguien que está afuera o que pueda entender alguien que está dentro. Esta transformación obviamente puede ser costosa y es útil, obviamente, pero para proyectos pequeños a lo mejor es innecesaria. Para proyectos pequeños a lo mejor hacer esta capa de Interface Adapter es muy costoso, va a ser de hecho una preocupación extra para cosas que a lo mejor van a ser muy sencillas. Y cuando digo muy sencillas es que a lo mejor tu entidad que entra va a ser la entidad final, la entidad que va a estar en la base de datos. Es decir, en este libro se habla mucho que tendrías que tener entidades para cada componente. Y hablemos de componentes como una entidad que tiene elementos que están relacionados y pueden estar en la misma capa varios componentes. Es decir, un componente no es una capa, un componente es una unidad, un módulo que puede estar en una capa y puede tener otro componente en esa misma capa. Y la capa es un concepto más lógico, más grande. Bueno, el punto es que un adapter va a ser una preocupación extra, porque si tú te haces una modificación de una entidad o una modificación en tu modelo de base de datos, bueno, vas a tener que ir a cambiar ciertas cosas en varias partes, y esto pues es costoso porque tienes que ver que todas estas partes se modifiquen. Cuando vas a agregar solamente un campo, hay que modificarlo acá también, y a lo mejor eso es sobre ingeniería en algunos casos. No digo que no valga la pena, digo que en muchos casos no valdrá la pena. Y lo que yo me centro más con la arquitectura es ser pragmático más que purista. Pragmático es hacer las cosas. Está bien la propuesta que te dicen las arquitecturas, no solamente Clean Architecture, pero sí tener el contexto de tu requerimiento y el alcance del proyecto, y si este proyecto propone que va a crecer mucho, o un proyecto que solamente es una apuesta a un tipo MVP, ¿para qué metes una arquitectura tan robusta? Es por eso que yo creo que este tipo de arquitecturas son muy buenas para proyectos empresariales o proyectos en los cuales va a haber muchos equipos trabajando, o proyectos que van a ser muy enormes. Este tipo de arquitecturas es para ese tipo de proyectos. Para proyectos pequeños, o indicar que este tipo de arquitectura sirve para todos los proyectos, bueno, eso ya es ser purista. Y ojo, en el libro hay un apartado sobre capas parciales, y a veces muchas personas critican el libro, y yo aquí hago ese énfasis porque ahí se menciona. A veces esa separación es innecesaria. El libro lo dice, no lo digo yo. Puedes hacer una pre-separación, no separar directamente todo. Y esto lo puedes hacer con un facade, un patrón de diseño facade. Lo puedes hacer con strategy, que también es un patrón de diseño, para tú solamente solventar una capa intermedia o una semicapa. Esto lo menciona el libro porque también menciona eso. A veces tú piensas que va a haber un componente separado o una capa, pero quizá esa capa nunca va a existir. Entonces tú puedes utilizar ciertas estrategias de patrones de diseño para solamente
hacer una separación intermedia. A lo que voy es que el mismo libro sugiere que no todos los proyectos tienen definidos los componentes y las capas. Y tomemos ese consejo para también no ser tan puristas. A veces no todos los proyectos tenemos la separación muy bien establecida. Podemos utilizar patrones de diseño, sobre todo el Facade, que está hecho para eso. El Facade es una fachada en la cual tienen muchas cosas acá, una mierda. Y el Facade simplemente es la fachada. Imagínate que la casa está todo desordenada aquí adentro. El Facade sirve solamente como una puertita en la cual tú tocas y te despreocupas que hay acá adentro. A lo mejor hay un caos, pero el Facade lo que hace es darle una fachada bonita para que tú puedas comunicarte con todo este caos. Entonces a veces el patrón Facade nos puede servir para esas semicapas. También siempre el tío Bob ha sido muy criticado por sus métodos que son enormes definiendo qué hace el método. Y hay una parte en el libro donde sugiere algo llamado gateway. Los gateway es un componente en el cual tú transformas la información, pero haces métodos en los cuales tú vas a la mejor la base de datos, y si tú vas por una fecha, tu método se llama get users by date y ya recibes la fecha. O si vas tú por unos usuarios de un tipo, entonces pones get user by type. Y esto es conveniente en el aspecto viéndolo desde arriba, porque sí, el método te dice qué hace y ya vas por el método y ya está. Pero yo creo que ya ahora con la programación funcional tú puedes crear un método llamado getUser, search, y le mandas la función de primera clase en la cual tú defines tu predicado. Es decir, la dejas abierta para búsquedas de distintos tipos. No solamente tu método le dices get user by date y ya simplemente lo limitas a las fechas, sino que pones get user by search o get user search, mejor dicho, y ya simplemente recibes una función de primera clase, la cual tú le pones ahí, quiero buscar por la fecha de los usuarios de este tipo, y eso se puede hacer sobre todo, por ejemplo, en C# o lenguajes de programación que reciban, que la mayoría lo hacen de función de primera clase, pero he mencionado C# porque C# puede trabajar con expresiones, y las expresiones se ejecutan hacen la transformación de esa función de primera clase a SQL, por lo cual tiene un mejor rendimiento, ya que se hace la transformación del where antes de hacer la solicitud a la base de datos, por lo cual cuando hace la solicitud a la base de datos, trae la información simplemente ya filtrada con el predicado que pusiste. Y yo también aquí lo que digo es que a lo mejor ese libro fue escrito en el 2017, cuando la programación funcional no tenía el auge que ahorita. Y ahorita, pues bueno, podemos solventar ese tipo de métodos con programación funcional. Es por eso que aquí hago la aclaración. También hay que ver el contexto del libro, cuando fue escrito, y ahora cómo están los lenguajes de programación. Y hay un punto muy interesante que hablamos de la Clean Architecture que hay que ver hacia adentro. Pero aquí hay cierto problema con las tecnologías. Hay tecnologías que tú cuando estás trabajando con base de datos, por ejemplo en .NET, el Entity Framework, el ORM, a veces tenemos la complejidad de dónde lo pongo. Lo pongo hasta afuera, pero adentro puse ciertos adapters que necesitan ver el Entity Framework, entonces no puedo ver para afuera. O lo pongo dentro de Interface Adapter. Y a veces este tipo de cosas, por ser tan puristas, nos estresa más y no resolvemos el problema. Aquí hay que ser pragmáticos. Hay ciertas reglas que se pueden romper tú como arquitecto porque el proyecto o la tecnología no está adaptada a todas las arquitecturas. Y la propuesta, por más que venga, bueno, y que te dice que las bibliotecas tienen que estar hasta afuera, a veces te conviene tenerla en Interface Adapter. ¿Y esto por qué? Sobre todo porque puedes compartir la información entre los mismos componentes de Interface Adapter. Y a veces me dirán, es que eso no es lo que dice el libro. Pues no, pero a veces las tecnologías se adaptan a un enfoque diferente del libro. Y tú conociendo o siendo experto en cierta tecnología, puedes tomar decisiones más pragmáticas para tu arquitectura, a pesar de que rompas reglas, pero va a ser más útil para tu proyecto. A lo que voy es que no se enfrasquen tanto si su tecnología te complica la arquitectura. Tú piensa, oye, pros y contras. ¿Voy a cambiar mi ORM alguna vez? ¿Qué tan probable es que lo cambie? Y si lo cambio, a lo mejor no lo cambio todo. A lo mejor pongo otro componente que se encargue de consultas en crudo con SQL, pero mi componente ORM va a seguir existiendo.
hay que ser pragmáticos, que tener realismo en el proyecto, de indicar, es que esto va a ser muy difícil que cambie, entonces sigue cumpliendo con las reglas de Clean Architecture. Si algo es muy difícil que cambie, puedes ponerlo más al centro. No digo que lo metas en reglas de negocio, pero sí por lo menos en Interface Adapter. Y esto ya es dependiendo de las tecnologías. Y muchas personas se estresan por decir, ¿dónde pongo esto? ¿Dónde pongo esto otro? Pues mira, si tú ya te conoces tu tecnología y tú sabes que esa tecnología va a ser muy difícil que cambie, pues ponlo más al centro, no importa. Es decir, vas a trabajar para que tu proyecto sea pragmático, no para que siga reglas engorrosas, y digo engorrosas porque a veces la tecnología por sí misma te hace complejo el seguir las reglas. Y esto lo pongo mucho con las manos en el fuego porque yo sé que muchos me van a decir, es que no entiendes Clean Architecture. Es que lo entiendo. Por eso estoy hablando de las cosas que no me gustan. Para que muchas personas no pasen por lo que yo pasé. De decir, ay, esto es una mierda a veces y esto a veces no es una mierda. No es el punto, sino que es una propuesta. Pero hay que entender también tus tecnologías. Tú como arquitecto de software tienes que tomar esas decisiones de diseño cuando, dependiendo de los riesgos. Es decir, esto va a ser muy probable que cambie o no sea muy probable que cambie. Entonces tomemos ese riesgo. Y eso es lo que hacemos los arquitectos de software. Y sobre todo recordemos que esta propuesta de arquitectura de software, así como muchas otras propuestas, tienen pros y contras. No son perfectas y hay que conocerlas bien para saber sus contras y saber cómo solventar esos contras. Así la programación, los conceptos, la programación y técnica no son perfectas. Hay situaciones donde van a estar más aptas y hay otras situaciones donde no. Por más que te lo diga el autor, que es el absoluto para todo, pues no es cierto. Después de más de 20 años que yo tengo en esto, en la programación, me he dado cuenta que al final todos son sugerencias y propuestas, pero tu proyecto puede ser tan caótico, y cuando digo caótico no me refiero al código, sino caótico en los requerimientos y cómo estén llevando estos y cómo estos requerimientos están llegando y cuánto dinero se está tratando con esto, porque si hay mucho dinero, el cliente se puede dar ciertos lujos, ¿no? Pero obviamente siempre cuidando tu tiempo tú como programador. Así que seamos pragmáticos, el mensaje de este video es seamos pragmáticos y no seamos puristas. Así que ya sabes, yo hice un curso de Clean Architecture donde hablo de más cosas como estas y ahí vemos ejemplos con código. Por último, lo último que yo creo que un libro de Clean Architecture o un libro de arquitectura debe tener código. Y puede ser código con cualquier lenguaje de programación. Simplemente para explicar las ideas más a fondo y más al lenguaje que entienden los programadores. Y algo que le falta al libro de Clean Architecture son más ejemplos de código. Así que, ya sabes, en mi curso hay muchos ejemplos de código. Está en promoción, primer comentario. Y ha tenido unas buenas críticas. Espero que las personas que hayan tomado el curso de Clean Architecture hayan aprendido mucho. Y sobre todo con este video también vean otro punto sobre este tipo de propuestas. Mi nombre es Héctor de León. Si te gustó este video, ya sabes, pulgar arriba, me ayuda bastante. Adiós.